Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos, muy buenos días para todas y para todos. Hoy nos acompaña el profesor Sebastián Zapata Henao, él es profesor de la Facultad de Ciencias Naturales. Y sin más preámbulo, agradecemos nuevamente su asistencia y participación. El enlace para el registro de asistencia lo estaré enviando digamos, a medida, más o menos en la mitad del seminario para que por favor lo diligencien y completen. También, si desean participar, les agradecemos. Si desean participar durante la sesión, es posible, pero por favor levantemos la mano y de preferencia voy a estar revisando para que los micrófonos estén apagados, pero ustedes pueden levantar la mano y con mucho gusto se les da la palabra. O bien lo pueden hacer al final de la sesión por el chat o levantando igualmente la mano. Muchísimas gracias y profesora María, por favor. Muchas gracias. Es para mí un placer darle en este espacio la bienvenida a Sebastián como conferencista. Como dijo Verónica, Sebastián hace parte del equipo de la Facultad de Ciencias Naturales. Es una de las de los últimos reclutados a este equipo. Viene a fortalecer el programa de Ciencias del Sistema Tierra. Sebastián es ingeniero geólogo con máster en recursos minerales, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sí, con formación doctoral en Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad de Potsdam, en Alemania, y ha tenido experiencia doctoral en diferentes países como Panamá, Estados Unidos y también acá en Colombia. En este momento es director del Grupo Interinstitucional de Estudios en Geología y Geofísica, el cual tiene como fin comprender la evolución tectónica de los Andes del Norte y el Caribe, y su investigación se ha basado en el uso de múltiples técnicas para reconstruir la evolución del paisaje, la paleogeografía a escalas que van desde los miles hasta los millones de años, centrándose en entender los procesos tectónicos que ocurren a niveles someros e intermedios de la corteza y que controlan la evolución espaciotemporal del relieve, los sistemas sedimentarios y el entorno. Sebastián, muchas gracias por aceptar estar acá como conferencista y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar acá por primera vez en el seminario. Y bueno, hoy simplemente la idea es que voy a intentar poner estas cosas. Sí, no es. Listo. Y hablemos un poquito de relieve. Este es un caso muy local, es un caso como de el norte de la Cordillera Central, en el que les voy a estar conversando pues de varios procesos, intentarlos convencer de por qué este es un lugar especial, nos permite entender muchos de los procesos que son formadores y controladores de la evolución del relieve, ¿cierto? Y por qué este lugar puede ser un ejemplo, un análogo pues, para muchos de los procesos que estudiamos. Entonces, primero que todo, el relieve, ¿no? El relieve es esa cosa que siempre estamos viendo como algo muy estático, algo inamovible, ¿no? Como la montaña, esa cosa que es constante en el tiempo. Y además el relieve es un componente muy importante, ¿cierto? De el paisaje y de la evolución de la vida y de cómo nos comportamos y nos relacionamos con el paisaje. O sea, el relieve controla por dónde va un río, controla el tamaño de una cuenca, el relieve controla los climas locales, por ejemplo, ¿cierto? Bogotá es más frío simplemente porque es más alto con respecto a otro lugar del país. Y además controla la conectividad de muchas especies, ¿cierto? Controla dónde están ciertas plantas, controlan los límites en los que una especie se puede mover en el espacio. Hay unas que no pueden pasar barreras naturales, tanto para las plantas y para muchas especies, ¿no? Entonces, ejemplos de esto son muy claros, pero igual vale la pena verlo en estas cosas. Pues son los Himalayas, ¿cierto? Y esta es como la precipitación en los Himalayas, siendo rojo una baja precipitación y azul alto. Entonces, esta es una de lo que llamamos precipitación orogénica, simplemente un control de clima en el que una barrera orográfica o una cadena montañosa se levanta, interrumpe la circulación atmosférica y provoca la precipitación de un lado, ¿cierto? Teniendo climas muy lluviosos al sur de los Himalayas y obviamente un clima muy seco en lo que es el plató himalaya, ¿cierto? Acá también tenemos en los Andes, no se ve muy bien, pero este es el borde suroriental de el Puna,
y del altiplano, y acá está pues como la depresión del Chaco. Estas bolitas son el tamaño de la erosión, o sea, las grandes es mucha erosión y las chiquitas, y también tenemos un mapa de pluviosidad en la misma escala o precipitación, y podemos ver que además, ¿cierto?, del control en la lluvia, esta barrera orográfica controla la cantidad de erosión que tenemos. Llueve más, entonces estoy erodando, es decir, removiendo más material del este de esta barrera orográfica. Y por último tenemos esto que es la abundancia de mamíferos, como solo un ejemplo, y vemos cómo la Amazonía define, ¿cierto?, la diversidad y la cantidad de especies, no solo en mamíferos, sino en muchas otras, y además, desde tiempos históricos, he intentado estar correlacionando la formación o el desarrollo o cambios en el relieve con la diversificación de muchas especies. Acá estos son como los arbolitos estos, y estos son los tiempos de orogenia que se han interpretado. Obviamente la cuenca amazónica se forma cuando esta barrera se levanta, ¿cierto? Y una vez tenemos un drenaje, ¿cierto? Y una cuenca definida, y intentando correlacionar esos levantamientos con estas diversificaciones, ya que obviamente los Andes del norte y centrales fueron una barrera, también fueron un pasaje para otras especies, ¿cierto? Y hay un control, hay una relación constante que lo que es el paisaje, ¿no? Las especies que habitan el paisaje y cómo este paisaje cambia. Entonces, entender el relieve y esta historia de entender cómo evolucionan las montañas, los orógenos, los drenajes, ¿cierto? Que es lo que a mí me gusta llamar como evolución de paisaje al final, es un insumo, ¿cierto? Una parte muy importante para entender otros procesos como que van desde la diversificación de especies, la misma tectónica por sí misma, o sea, las fuerzas que modelan el paisaje, y además el clima, lo que veíamos pues de la erosión y los procesos orográficos. Entonces, ¿qué es lo que en realidad pasa cuando, por ejemplo, a nivel muy local, una montaña se levanta? ¿Cierto? Entonces, yo por lo general lo que tengo es una fractura, ¿cierto? En la parte superior del planeta, en la corteza superior. Tengo una fuerza que para efectos de esta charla vamos a llamar fuerzas tectónicas, sin complicarnos mucho, que está empujando hacia arriba. Entonces, a través de esta fractura hay una cosa que no se mueve y hay otra cosa que va para arriba, ¿no? Una vez esto va para arriba, entonces las rocas están viajando desde lugares profundos del planeta, donde algunas se formaron, o más profundos, hacia la superficie, que es lo que están ejemplificando estas trayectorias. Entonces tenemos a la tectónica empujando hacia arriba, pero eso por sí mismo no es formador o controlador de relieve, porque entonces ahí pasan varias cosas. Una vez yo genero una barrera o genero topografía positiva o relieve positivo, entonces lo que tengo es pendientes. Y en las pendientes están ya sometidas a la gravedad y empiezan los procesos de erosión. Y en los procesos de erosión entra el clima, puede que en algún momento yo pueda generar estas barreras orográficas que aumentan la erosión en este lado. Entonces el relieve va a ser el resultado de este juego de cuánto muevo hacia arriba y cuánto estoy removiendo, ¿cierto?, en la superficie. Entonces, si erodo mucho y estoy empujando poco, ¿cierto?, pues no voy a tener desarrollo de relieve por más que sí tenga fuerzas tectónicas, ¿cierto?, que es algo importante. Suena simple, pero es importante de tener en cuenta. O si estoy empujando mucho y la erosión es muy ineficiente, estoy generando relieve a grandes velocidades. Pero entonces, ¿eso qué genera? Que si yo estoy erodando y empujando al mismo tiempo, las rocas van a viajar relativamente con respecto a la superficie. Es una roca que estaba profunda, puede quedar, la podemos pisar mañana que vamos a hacer una caminata el fin de semana. Una roca que se formó, póngale a 10, 7, 8 kilómetros de profundidad. Pero además, todo ese material que yo erodo, ¿a dónde va? Va a lo que llamamos una cuenca. Y esta cuenca también cambia. Imagínense que esto era, no sé, los llanos orientales, de repente. Y yo en la mitad de los llanos empiezo a generar esta topografía. Esas lagunas o estos humedales o estos ambientes sedimentarios de baja energía, estos pozos, cambian abruptamente a ríos, ¿cierto?, de piedemonte, que no sé si han estado en ríos de piedemonte, en las ciudades acá de Bogotá, que son ríos en los que los sedimentos son gruesos, ¿cierto? Es otro tipo de sistema sedimentario. Entonces yo además estoy teniendo lo que ya hablábamos, es tectónica, clima, y además estoy cambiando la naturaleza de los sistemas sedimentarios y los drenajes. Además, un río puede cambiar completamente su dirección si yo levanto una montaña, ¿cierto? Un río que corría, no sé, si la levanto
hoy en día en el delta del Magdalena, el Magdalena seguramente va a correr para atrás o va a tener que desviarse, ¿cierto? Entonces, esos son todos los procesos que están involucrados en el tiempo que pasa el levantamiento orogénico. Las escalas de tiempo, esto puede estar desde, estas cosas tienen velocidades entre 1 milímetro, para que yo como, si puedo hacer la conversión para que quede más simple. Los Himalayas pueden tener cosas de 1 o 2 milímetros por año, ¿no? De levantamiento efectivo de superficie, y la erosión puede estar también entre 1 y 4 milímetros por año, ¿cierto? Esta cosa puede estar del orden de kilómetros, ¿cierto? Cuando la ponemos en la escala de millones de años. Bueno, pero entonces, ¿qué es importante de este proceso? Como les dije, las rocas están viajando desde posiciones profundas hacia la superficie, ¿cierto? Y resulta que en el planeta o en la parte superior del planeta, lo que le llamo la corteza, la temperatura aumenta con la profundidad. Si usted crea una mina y usted va y se mete una mina, esa mina es caliente, ¿cierto? El planeta es caliente hacia adentro porque hay un proceso de viaje de calor del centro del planeta hacia la superficie. El proceso es constante. Y nosotros sabemos que en el planeta la temperatura con respecto a la profundidad, o sea, si yo hago un pozo petrolero, ¿cierto? De 2 kilómetros, el gradiente geotermal que llamamos está entre 20 y, bueno, 40 o 50 grados centígrados por kilómetro. Entonces, si yo hago un pozo de 2 kilómetros y el gradiente es 30, la temperatura de superficie es 15, más 2 kilómetros 60, 75 grados voy a poder medir en profundidad en el pozo. Y lo importante es que estos gradientes no se dan al azar. No sé qué tanto estamos de tectónica, pero el planeta tiene distintos lugares tectónicos. Hay lugares muy activos, que es donde están los volcanes, ¿cierto? Que por ejemplo la margen andina. Hay lugares del océano en el que estamos creando nuevos suelos oceánicos, o sea que se están abriendo los continentes, y hay lugares inactivos, ¿cierto? Que es lo que llamamos cratones, como por ejemplo Australia, ¿cierto? El sur de África, el norte de los Estados Unidos y Canadá, el cratón suramericano, que es al este, o sea, donde no está la, la cadena andina. Entonces tenemos lugares orogénicos, o sea, como activos orogénicamente, tenemos volcanes, tenemos montañas, y lugares planos, inactivos. Los lugares activos los suelen estar con gradientes más altos. Estos colores no representan directamente el gradiente, pero es el flujo de calores. Basta dividir como por 2,3 para obtener el gradiente, pero son proporcionales. Entonces tenemos gradientes muy altos, ¿cierto? En ciertas zonas y bajos en las zonas inactivas. Entonces los gradientes también dependen de la tectónica. Los lugares andinos o activos tienen gradientes intermedios, las dorsales oceánicas donde están partiendo los continentes altos, y los lugares inactivos tienen gradientes bajos. Y esto parece como si uno se hubiese desviado un poquito de la conversación, pero esto es importante porque en este proceso en el que estamos hablando, en que cuando forma una montaña, una roca puede viajar desde lugares profundos a la superficie, las rocas se están enfriando. O sea, usted se imagina una montaña que por medio de tectónica y erosión sacó una roca que estaba a 5 kilómetros, ¿cierto? Y la trajo a superficie. Esto quiere decir que en el proceso en el cual se formó el relieve, esa roca, si el gradiente era de 30 grados y se enfrió 5 kilómetros y viajó 5 kilómetros de la superficie, esa roca se enfrió 150 grados centígrados. Y esto es muy importante porque nosotros no podemos cuantificar también el movimiento relativo de las rocas y de la superficie. No podemos cuantificar también cuánto se mueve una superficie, o sea, cuándo crece una montaña, pero podemos cuantificar las temperaturas a las que una roca ha estado. Y sabemos que el enfriamiento de rocas es un proceso innato de la creación de relieve. De una manera indirecta, podemos casi que datar la erosión que está asociada a levantamientos de montañas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues básicamente nos vamos a complicar mucho, pero hay una cosa que se llama sistema geocronológico, que se compone de tres cosas. Un elemento A que se convierte en un elemento B, o sea, llamamos como padre e hijo, y un contenedor, que por lo general es un mineral. Entonces, lo que sabemos es que hay elementos isotópicos que se convierten a ratas o a tasas constantes a otro elemento. Y hay minerales que los pueden contener. Entonces, nosotros cogemos un mineral, le medimos el hijo, intentamos de alguna manera medir el padre, ¿cierto? Y sabemos hace cuánto ese hijo se está convirtiendo a padre, ¿cierto? Entonces, casi que podemos tener lo que llamamos dataciones de geología. Y esa datación, ¿hace cuánto pasó?
¿Hace cuánto estoy midiendo yo eso? O sea, ¿qué edad estoy midiendo? Estoy midiendo la edad a la que el mineral fue capaz de retener ambos, tanto padre como hijo. Y esa capacidad de un mineral de retener el padre y el hijo se da a ciertas temperaturas. Entonces, casi que yo midiendo ese par isotópico, ¿cierto? Hay un punto en el que el padre pasa todo a hijo y hay un punto en el que yo cierro, que es cuando el mineral se forma o el mineral se cierra, y ese cierre se da a una temperatura dada. Entonces yo casi que con esto puedo decir hace cuánto un mineral estuvo a cierta temperatura. Entonces tenemos muchos sistemas. Entonces para poder verlo más simple, cada sistema me dice, si yo mido, estos son minerales y estos son los pares isotópicos, o sea, padre, hijo y mineral, un sistema geocronológico. Y dependiendo del sistema, tengo distintas temperaturas. Por ejemplo, el zircón UPB es un mineral que me cuenta hace cuánto un zircón estuvo a 800 grados. 800 grados es la temperatura a la cual muchas rocas pasan de estado líquido a sólido. O sea, los magmas se solidifican. Entonces, este sistema me está contando la historia de los magmas. Pero dependiendo de dónde estoy, hay sistemas de muy baja temperatura, ¿cierto? Que están en esta zona. Y estos sistemas me cuentan, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que una roca estuvo, póngale, a 60 o 80 grados centígrados? O a 90 grados centígrados. Y si mi gradiente es de 30 grados por kilómetro, me está diciendo cuándo fue la última vez que una roca estuvo a 3 kilómetros de profundidad. Entonces, si yo voy a los Himalayas y tomo una muestra de este que llaman apatito helio, puedo saber esa roca que hoy está a 8.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo enterrada a 3 kilómetros? ¿Y a qué velocidad se movió hacia arriba? O sea, tengo una tasa de erosión, puede ser, ¿cierto? O, para ser más técnicos, una tasa de exhumación. Entonces tenemos este grupo de sistemas, ¿cierto? Estos son los apatitos, entonces el mineral zircón, entonces sacamos los minerales de las rocas, la molemos, ¿cierto? Y por muchas cosas en las que no entro en detalle, uno mide los contenidos de uranio y torio para este sistema, pero si cogemos el apatito y le medimos el uranio plomo, ya estamos hablando de 400 grados. Pero como es que estamos hablando de relieve y de procesos que pasan en los últimos 5 o 7 kilómetros de la corteza, nos interesan estos, los que están por debajo de los 300 grados, porque otra vez, para no olvidar el gradiente, con un gradiente de 30, 300 grados son como 9 o 10 kilómetros de la superficie, que es donde pasan todos los procesos de erosión, ¿cierto? Y los procesos de generación de relieve. Ahora sí, entonces ya tenemos como todos los elementos, tenemos la técnica, podemos ver este sistemita, entonces tenemos, este es el corte de una montaña, póngale los 10 kilómetros de los que estábamos hablando, entonces esta es la fractura y yo estoy empujando, ¿cierto? Estoy empujando desde acá, entonces este material no tiene otra solución que hacer esta trayectoria. Este FE es lo que sale del sistema por erosión y si esta erosión no es eficiente, yo voy a generar relieve. Y el relieve se va a generar al mismo momento que estas rocas se están enfriando. Y esto es importante, porque yo no estoy datando el levantamiento de la superficie, estoy datando el enfriamiento asociado a ese proceso. Y es importante interpretativamente porque a pesar de que no se parte de esta charla, hay muchos escenarios donde el enfriamiento de una roca no es necesariamente relacionado a la generación de una montaña, como por ejemplo un magma enfriándose o volcanismo o muchos otros procesos geológicos. Entonces es importante para los que hacemos termocronología, que es el estudio de estos sistemas de baja temperatura, para entender esto. Entonces, el levantamiento o la superficie es el resultado de la relación entre erosión y levantamiento. Mucha erosión, poco levantamiento, así yo esté empujando mucho tectónicamente, ¿cierto? La erosión y el clima tienen un control en esto, porque el clima puede controlar la eficiencia de la erosión y no solo eso, el clima también puede controlar la resistencia de la roca, ya que el clima puede meteorizar y degradar la roca y hacerla más susceptible de erosión. Entonces el clima juega un papel, ¿cierto?, en la generación de relieve. Sin tectónica no hay nada, porque lo primero que yo necesito es una fuerza que empuje. Pero luego de que eso está, ese sistema está activo, entonces ya ahí sí juega el clima, también juega la reología, no es lo mismo estar levantando una roca blanda que una roca más dura, ¿cierto? La resistencia de la roca a la erosión, pero todo este sistema es lo que resulta en la generación de relieve.
Y usamos termocronología porque pues, entender el levantamiento de superficie es muy complicado de datar y datar temperaturas es fácil y sabemos que en este proceso implícitamente generar montañas sin generar erosión es muy difícil, ¿cierto? Y por eso es que nosotros vamos por ahí, vemos un mapa geológico y hay rocas del Jurásico, hay rocas ígneas, metamórficas, profundas de la corteza, porque este proceso es el que las trae, ¿no? Entonces sabemos que esto existe y usamos termocronología para entenderlo. De una manera más compleja, además, entonces imagínense que yo tengo, como yo aumento la temperatura con la profundidad, tengo líneas o zonas de igual temperatura que están a la misma profundidad. Esas zonas las llamo isotermas. O sea, esto es una isoterma, esta es una isoterma que es todos los puntos, esto es elevación, elevación hasta acá y a partir de acá es profundidad, son todos los puntos con la misma temperatura, ¿cierto? Entonces, pero lo que resulta es que como el relieve no es plano, en muchos casos estas isotermas, ¿cierto? Van a tener la forma del relieve, sobre todo las más someras. Claro, porque si yo le digo que todo aumenta con la profundidad, si yo perforo 4 kilómetros acá y los perforo acá, ¿cierto? Debería de tener la misma temperatura. Eso obliga que la isoterma sea curva. Entonces la isoterma, la forma de la estructura termal de la parte más superficial del planeta, es controlada por el relieve. Una montaña muy alta me va a generar isotermas o cambios de relieve muy abruptos me va a generar isotermas muy pronunciadas, mientras que topografías más planas me van a generar isotermas planos. O sea, las isotermas son así en Bogotá y en los llanos seguramente están todas planas, si uno perfora varios pozos. Entonces acá las isotermas tienen el nombre de varios sistemas termocronológicos. La primera letra es la del mineral, la segunda es la del sistema, entonces apatito helio, apatito fission track, zircon fission track, y estos sistemas tienen distintas temperaturas de cierre. O sea, me cuentan la historia que el mineral pasó a cierta temperatura. Entonces este me cuenta hace cuánto mi roca estaba acá, y este me cuenta hace cuánto estaba acá, y este hace cuánto estaba acá. Entonces si yo uso varios, puedo reconstruir la historia, ¿cierto? Si estas tres edades son muy parecidas, pues la roca se levantó muy rápido. Si las tres edades son muy distintas, la roca va lento, ¿cierto? Pero además yo puedo muestrear de distintas maneras. Si yo hiciera un túnel que atravesara esta montaña, ¿cierto? Mis edades serían distintas porque estos minerales pasaron hace distintos tiempos por esta isoterma. Entonces mi patrón de edades sería así, por ejemplo, para el azul. Sería en el centro del túnel, yo tendría edades más jóvenes y en los bordes edades más viejas porque pasaron hace más tiempo. Para este serían un poquito más jóvenes y para este ya no importaría. Todo esto va al punto que los patrones de edades termocronológicas pueden depender del relieve. Es decir, si yo erodara esta montaña, ¿cierto? Mañana y la cortara por acá y viniera a muestrear, ¿cierto? Las edades de cada uno de estos puntos encontraría estos patrones. Y entre más aguda fuera la montaña, o sea, más alta, más pronunciado sería este, por ejemplo. Entonces, ya estamos entrando en otro mundo, que además del tiempo en el que se está formando una montaña, de alguna manera tenemos la sensación de que también podríamos reconstruir la forma, o por lo menos este wavelength, o como está, sí, como esta sinuosidad, no sé, de la topografía. Qué tan aguda o qué tan amplia es la topografía, y eso también es qué tan alta. Entonces, con esta sensación vamos a entrar en este trabajo, que es como lo que les quiero traer. Bueno, voy como por la mitad, así que voy bien con todos estos elementos de lo que llamamos o lo que creo que llamo yo, el AAP, que es la provincia geológica del altiplano antioqueño, que es el norte de la cordillera central, no sé, pues como cordillera oriental, Bogotá, cordillera central, Valle del Magdalena, Valle del Cauca, cordillera occidental, bloque Panamá-Chocó, Santa Marta, relieve colombiano, ¿cierto? Pero este lugar, no es porque yo sea paisa, sino porque también los voy a intentar convencer de que tiene varias particularidades, es que genera un cambio. Si usted va, por ejemplo, a Manizales, usted ve un montón de volcanes y un montón de pendientes, y el eje de la cordillera es un eje puntiagudo que usted puede seguir, pero esto cosa, cuando se llega a Medellín o al oriente antioqueño, esto se abre, y el ancho de la cordillera es significativamente más alto.
Y además la forma es distinta. Usted, los que tienen la oportunidad llegan a Río Negro y usted está a 2000 metros de altura y usted va totalmente plano, ¿cierto? Esto es un altiplano muy pronunciado. Y esto es especial porque las montañas por lo general tienden a ser puntiagudas, como el resto. Una montaña tiene picos, ¿cierto? Nuestro estereotipo de montaña es un triángulo. Y algunos dirán, ah, no, pero Bogotá también es un altiplano. ¿Y qué pasa con, hay otros que tienen eso especial, si por ejemplo está el altiplano boliviano, el Puna? Los altiplanos son distintos porque son lagos colmatados. Es usted tenía una montaña y de repente un río se quedó sin salida y se formó un lago, ese lago se llena, un lago montano y queda una planicie. Igual es el Puna, igual es el altiplano boliviano, que son cuencas internamente drenadas. La diferencia de esto es que esta es una planicie labrada en rocas que se formaron a 20 kilómetros de profundidad, que son rocas muy duras y que son rocas magmáticas. Es decir, esto era un magma, ¿cierto? Que se formó a 20 kilómetros y hoy en día está arriba, pero está totalmente aplanado, ¿cierto? Está totalmente limado. Entonces, otra vez, acá también vamos a hablar de lo que han sido las premisas en los Andes del relieve o premisas con las que muchos trabajamos, hemos trabajado, muchos trabajan. Mucha gente tiene esta sensación de que montaña se levanta y la montaña nunca más, o sea, siempre va para arriba, o sea, nunca tenemos la cosa de cuando las montañas van para abajo, ¿cierto? O esto, entonces uno escucha las discusiones muy comunes y la montaña se levantó acá y esta especie reaccionó así o no sé qué, ¿cierto? Entonces eso es muy andino y es una premisa que es válida en el fondo para la de los jóvenes, pero digamos que no es una regla. Y, y para los geólogos muchas veces nos encontramos, nosotros los geólogos siempre estamos hablando de orogenia, estamos hablando del tiempo en el que comienza la deformación o el enfriamiento, pero eso no siempre significa que el relieve sea significativamente alto. Yo puedo deformar muchas cosas, pero si la erosión es muy eficiente, como les sigo contando, puede que nunca genere una barrera. Y siempre hemos también simplificado que la orogenia es un producto netamente de las fuerzas tectónicas y geológicas, y como en las premisas que ya hablamos, también tanto erosión, ¿cierto? Y geología de las rocas juegan un papel muy importante en el desarrollo final de este relieve. Entonces, ahora con más detalle, entonces acá está otra vez la provincia del Altiplano Antioqueño. Este valle es el valle de Aburrá, ¿cierto? Que corta estas planicies. Mira, acá está una zona plana, la planicie noroccidental, ¿cierto? Y la planicie más oriental. Estas planicies, este es un gráfico de relieve, entonces tenemos la elevación media, la elevación máxima y la elevación mínima. Y podemos ver que al final esta provincia es como una gran planicie usando al este. Creo que se veía mejor en esta gráfica, ¿cierto? Como estas dos planicies, el valle obviamente las corta, el valle es posterior al desarrollo de esas planicies y ellas casi que continúan y se entierran hacia el este y tienen un final más abrupto hacia el Cauca, ¿cierto? Y esto se ve en este gráfico y afortunadamente estos punticos son todas las muestras, que también acá están en punticos, todas las edades de termocronología que hemos podido hacer en las últimas décadas, que es una base de datos bastante robusta. Los colores son como las rocas, pero bueno, para esta charla para que no importa tanto. Y acá están los sistemas de distintas temperaturas, de menor temperatura, mayor temperatura, apatito, fission track, apatito helio, circonhelio, circunfission track y argon, argon en biotita y moscovita. Entonces, como el par isotópico, el nombre del mineral. Y esto me cubre casi desde los 400 grados hasta los 50 grados. Entonces, como me está contando la historia completa. Entonces, voy a empezar a hablar un poquito de las particularidades de por qué, ¿cierto? Este altiplano sí tiene unas particularidades bien especiales. Pues, primero que todo, las fuerzas tectónicas. El occidente colombiano se formó muy lejos, ¿cierto? Como el Valle del Cauca para el occidente, la cordillera occidental de Colombia es una cosa que llamamos alóctona, que se formó lejos del continente y luego se colisionó, ¿cierto? Y esa colisión generó mucha deformación y mucha topografía, mucho desarrollo en el territorio colombiano. Y esto pasó entre 80 y 60 millones de años. O sea, este grafiquito es el tiempo desde el Cretácico, o sea, estamos hablando de los 80 millones hasta los 0 millones. Y nuestra historia empieza con la formación de estas rocas magmáticas, que son esta bolita de acá, o sea, había un volcán,
y esta roca estaba a profundidad, y la cordillera occidental o el territorio colombiano estaba lejos. Y acá vino, se acrecionó, se pegó y formó parte de la cordillera. Y esta colisión fue muy importante porque generó un montón de deformación y un montón de topografía. Estas tres columnas, esta y esta, lo que llamamos las rocas sedimentarias, o sea, qué está pasando con los sedimentos al lado y lado de la topografía, porque acuérdase que si yo estoy levantando una montaña es imposible no afectar los sistemas sedimentarios que están al lado y lado. Pero bueno, este evento fue muy importante. Antes de este evento se formó la roca ígnea y luego de la colisión todo esto se levantó. Es la primera particularidad que me parece importante resaltar. Luego está el altiplano, ¿cierto? Que es una cosa que ya hemos visto varias veces, entonces acá ya empiezan las preguntas. O sea, ese altiplano se formó después de la colisión, durante la colisión. Como yo tengo una colisión como tipo Himalayas y una roca se me vuelve plana en el tope, ¿cierto? Y acá están pues varias fotografías pues que reflejan pues esta gran planicie labrada en una roca bastante competente o bastante dura. Y acá está otra vez la topografía pues y la falla pues o la fractura que hablábamos del principio, que es la que creemos que está levantando todo este sistema. Pero entonces hay un mecanismo que me permite generar esas planicies en rocas duras. Y ese mecanismo es la meteorización. No sé si todos están familiares, pero en climas, sobre todo en climas cálidos, en climas tropicales, yo puedo transformar minerales que se formaron en el fondo del planeta, ya no son estables en superficie. Entonces un mineral que era duro se vuelve una arcilla. No sé si han visto que es el caso del Oriente Antioqueño, que usted siempre que baja del avión o que va de pronto en el camino a Medellín, solo ve como una arcilla roja, ¿cierto? Usted no ve en realidad como riscos o peñascos grandes, como por ejemplo cuando está subiendo a Bogotá. Y lo que pasa es que esos procesos de meteorización pasan desde la superficie hacia dentro de la roca. Y hay un límite siempre en el que está, en el que está la roca meteorizada, o sea, la roca débil en gris y la roca dura en blanco acá. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, en el Amazonas, en el Cratón, y estoy meteorizando la roca, usted ya no ve roca, y mañana en otro ciclo tectónico levanto el Amazonas, toda esta parte gris que es arcilla se va a lavar muy rápido. Y al final me va a quedar expuesto en la superficie plana, que es lo que llamamos un edge plane, ¿cierto? Que es como un relicto, ¿cierto? De un proceso de meteorización del pasado. Y ese es un mecanismo posible para formar esto, y en el que cosas como la roca del Peñol, o ¿cómo se llama? La piedra del Peñol, es estos pedacitos, ¿no? Como estos remanentes de meteorización que quedan expuestos después de que yo remuevo toda esta capa, ¿cierto? De meteorización. Y es un proceso que involucra el clima, porque la meteorización es mucho más eficiente en climas cálidos, húmedos y tropicales. Por eso es que los paisajes, no sé, escandinavos o escoceses son un montón de roca pristina, ¿cierto? Sin capa vegetal, mientras que esos paisajes no existen acá en el relieve más tropical, ¿cierto? Y eso también implica que nuestras tasas de erosión son más rápidas porque yo puedo remover este material con bastante velocidad. Entonces, ese es el ítem 2, la colisión del occidente colombiano y esta planicie por sí misma involucra un montón de procesos tectónicos, ¿cierto? Y unas reologías de las rocas. Y tener esta planicie preservada también significa que yo no erode más, o sea, que yo pare ahí. Si yo erodo un poquito más, lo que hago es removerla. Y bueno, tenemos también un punto en el que es posterior, ¿cierto? Que es el clima, que es posterior a la colisión, que es por acá. Acuérdense que acá subiendo vamos en el tiempo, ¿cierto? Este tiempo acá entre 60 y 70, digamos que equivale a este pico. Acá, esto es como Global Surface Temperature, esto es tiempo otra vez, o sea, 0 hasta 70, acá estamos de 80 hasta 0, y este punto resaltado acá representa esta zona de acá, que fue un tiempo en el que el planeta estuvo particularmente cálido y el trópico estuvo húmedo. Entonces ya estamos empezando a juntar cosas. Tengo una colisión, pero además después de la colisión tengo un tiempo, tengo una planicie preservada, que es la expresión morfológica de un clima húmedo y cálido. Y además tengo que para ese periodo de tiempo
tuvimos un pico que es casi que es el más alto en esta secuencia, ¿cierto? De temperaturas cálidas y húmedas. Entonces empezamos a ver ya varias cosas particularidades. Ya vimos la tectónica expresada en la colisión, pero estamos viendo posibles controles o efectos del clima sobre la evolución de este paisaje. Eh, pero las paleosuperficies nunca han sido asociadas a este periodo de clima, siempre se han dicho que son muchas, que son como 3 o 4 y que fueron formadas posterior, ¿cierto?, a este evento climático. Por último, tenemos lo que llamamos la estratigrafía. Nosotros vemos las rocas sedimentarias en las cuencas adyacentes a nuestra cordillera. Entonces, la cordillera es esto acá. Estas son las rocas sedimentarias preservadas, tanto en el Magdalena como en el Cauca. Y vemos ellas donde se depositaron, ¿cierto? Cuando tenemos muchas rocas de lodos, pues uno dice, ah, no, eso fue un lago. Y de repente, si hay bloques, un montón de rocas de tamaños grandes, uno dice, no, pues eso estaba al pie de la cordillera. Entonces, básicamente la estratigrafía también es muy particular, que posterior a este evento climático, o sea, durante la colisión tenemos puras cosas de estas, que llamamos abanicos aluviales, o sea, cosas de pie de monte, pie de cordillera, un montón de sedimento bajando. Esta cosa no se mueve mucho hacia la cuenca, es marcador de topografía, entonces está la colisión acá, y tenemos un montón de estas secuencias. Luego tenemos cosas mucho más, pero esto se desaparece y aparecen cosas mucho más finas, ¿cierto? Como llaman lacustres y cosas que no serían muy consistentes con tener mucha topografía, y al final volvemos a tener otra vez como unos ríos, que son unos ríos como cercanos a la montaña, ¿cierto? Que llamamos como estos ríos muy comunes pues en nuestras cordilleras, son unos ríos trenzados. Bueno, ahora sí, y por último tenemos las edades. Esos son los histogramas de todas las edades de los 4 sistemas que vimos, ¿cierto? ZFT, AR, AFT, ya los nombres no importan tanto, ¿cierto? Y acá tenemos unos gráficos, recordemos que son estos sistemas de menor temperatura, y lo que yo quiero resaltar rápidamente de estos gráficos es que la colisión fue acá, y todo el enfriamiento de estas cosas o todas las edades termocronológicas son posteriores a la colisión, lo cual no coincide con casi que perdimos los primeros 15 minutos de la charla, porque yo hice un esfuerzo muy grande en convencerlos de que el enfriamiento era contemporáneo con los eventos de deformación y tectónica, y este no es el caso, ¿cierto? Pero créanme que hay otros casos en los que sí. Y sin embargo, todas las edades están un poquito más relacionadas con el clima o con el cambio de este pico del Paleoceno-Eoceno, de los climas más, pues, mal llamados acá tropicales. Entonces ahí ya empezaron un montón de preguntas. Tengo eventos tectónicos, tengo geomorfologías anómalas, tengo eventos climáticos muy extremos. O sea, esto es una cosa que ninguna roca del presente ha soportado, ¿cierto? Estas condiciones. Entonces, como que no tenemos ni idea los efectos reales que eso pudo haber tenido de relieve. O sea, la pregunta es como, ¿puede ser un cambio climático tan brutal de verdad modificar la evolución del relieve por encima de la tectónica misma? Entonces nos dimos a la tarea de, bueno, ¿cómo estudiamos esto? Entonces, vamos a meter un modelo. Pues queremos un modelo, y el modelo simplemente le ponemos distintas condiciones de erosión, distintas condiciones de topografía. Intentamos, no sé, chorrocientos mil escenarios y vemos cuál reproduce mejor estas edades tan raras. Y el modelo, obviamente usamos toda esta geología que he hablado para constreñir el modelo. Entonces acá está el modelo. Le pusimos 5 variables. 3 velocidades. Esta es la velocidad a la que la roca se está levantando en 3 periodos distintos. Entonces, una velocidad durante la colisión, otra velocidad durante la poscolisión y otra velocidad ahí como intermedia, B2, B3, B1. Le preguntamos por la topografía después de la colisión, por una topografía intermedia, y obviamente la topografía de hoy ya la conozco. Entonces, y empezamos con una topografía del 10%, o sea, empezamos bajo, acabamos alto, y preguntamos por 2 intermedios. Esto es arbitrario, pues obviamente estos modelos, cuando aumentan las variables, aumentan los grados de libertad, y hay puntos en que el modelo no es viable. Entonces intentamos como constreñir la mayor cantidad de cosas con la geología. Por ejemplo, este límite de tiempo, o sea, está totalmente controlado por el cambio en las cuencas adyacentes, cambio de los lagos a los ríos gruesos. Y este de acá está totalmente controlado por la colisión. Bueno, entonces vimos acá, entonces casi que tenemos nuestras 5 variables.
es nuestro modelo, entonces hay que meterle un montón de cosas a este modelo que no importan, como la temperatura basal, el gradiente, este color es proporcional a la temperatura, la topografía, hay que meterle la falla a través de la cual voy a empujar esto hacia arriba y generamos este modelito de 5 variables y en este gráfico espantoso o como tan enredado tenemos nuestro modelo y tenemos las 5 variables ploteadas contra las 5 variables. Cada puntico es un modelo en el que se eligió 2 topografías entre 0 y 2 veces la topografía actual, o sea, la topografía es un porcentaje de la actual. Lo dejamos que fuera 2 veces más grande o 0 veces, o sea, totalmente plano. Entonces, la topografía intermedia, la topografía después de la colisión y las 3 velocidades. El color de cada, o sea, cada punto es una combinación de estas 5 variables, en el que el modelo corrió y calculó las edades termocronológicas resultantes, ¿cierto? Y las comparó con las observadas y generó un misfit. Entonces, el misfit es bueno entre los lugares negros y rojos. Entonces, como lo que esto nos dio es que, por ejemplo, si comparo la topografía 20 millones con la topografía de la poscolisión, o sea, esta variable, versus esta, todas las soluciones requieren una topografía a 20 millones casi que menos de la mitad de la topografía actual, mientras que a 60 millones todos los modelos requieren más de 1.5 veces la topografía actual, ¿cierto? Y es conclusivo, ni siquiera generó 2 picos, es como uno, incluso dicen que la topografía en este momento a 60, o sea, después de la colisión, pudo haber sido mucho más grande, simplemente está limitada porque nosotros nos pareció que ya 2 veces la topografía actual era bastante, ¿no? Como para permitirle llegar a 3 o 4 veces, ¿cierto? Si el máximo de la topografía actual en esta zona es 3.000 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de 6.000 metros que el modelo está prediciendo. Y luego, para las velocidades durante la colisión se predicen bastante altas, entre 1.5 y 3.5 kilómetros por millón de años, o sea, esto es una velocidad casi entre 1.5 y 3.5 milímetros por año, lo cual es una bestialidad, mientras que las velocidades 2 y 3, o sea, esto de colisión son bastante bajas ambas. O sea, este es el eje de la 3, este es el eje de la 2, y ambas son bastante bajas, entonces tenemos básicamente que nos está contando una historia de una montaña que era muy alta, 60, pero que para 20 ya no quedaba nada de ella, ¿cierto? Y que luego tuvo que haberse vuelto a levantar después de 20, pero se levantó muy poquito hasta la historia actual. Esos son los resultados, o sea, acá ya se los expliqué, y estos son como obviamente, las edades observadas, y estas son las predicciones, ¿cierto? Me predice esos picos después de la colisión, ¿cierto? Obviamente, como son edades de predicción, tienen mucho menos dispersión, ¿cierto? Pero en general, las predicciones son relativamente buenas para este modelo. Entonces, esto fue lo que pasó. Vean que esta escala ya va hasta 6.500 metros sobre el nivel del mar. La forma de la topografía es la misma, porque para este asumimos la topografía como un porcentaje de la topografía actual. Y este es el escenario para 20, o sea, esto es después de la colisión, o sea, la colisión generó un relieve brutal, pero ese relieve para 20 ya estaba estaba totalmente desaparecido, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestro muñeco vamos, cómo conciliamos todas estas cosas en un modelo. Entonces esta línea de acá es la elevación actual, como present day elevation. Entonces, después de la colisión, acá esto es como a 60, tenemos una montaña, una cordillera que es bastante alta, y los sistemas sedimentarios al lado y lado son estos abanicos, ¿cierto? Aluviales de los que estamos hablando, que se ven tanto en el Cauca como en el Magdalena. Y estas son nuestras isotermas, y veanlas, ¿cierto? Que el modelo también predice que ellas están totalmente, así no se los mostré, ¿cierto? Vean que acá no es muy claro, pero usted puede ver cómo el modelo está prediciendo que la isoterma tiene que estar doblada. Vean que esta distancia acá no es la misma que esta acá, entre el amarillo y el rojo. Y acá es casi nada. Entonces, lo que está usando la termoclinología para predecir una estructura termal que requiere esta topografía. Mientras que acá ya está todo totalmente relajado. O sea, las isotermas se subieron y luego se bajaron completamente.
Y acá estamos pues como significando eso. Todos estos colores son las rocas, ¿cierto? Como estos verdes, esta es la cordillera occidental, son todas las rocas de la central y estos más pasteles son como los sedimentos, ¿cierto? Pero nos vamos a enredar con eso. Ahora, pues también hay una cadena volcánica bastante alta, la que podremos hablar otro día, pero luego para 20 el relieve desaparece. Y una evidencia de la desaparición de este relieve que es tangible más allá del modelo es la paleosuperficie, es el H-plane. Y además tenemos dos elementos independientes. El modelo predice una disminución de relieve independiente y la expresión ya como en rocas que tenemos de esa disminución de relieve es, uno, que hay un mecanismo que es el clima tropical. Lo que creemos o lo que se interpreta en este modelo es que yo generé ese superrelieve y luego llegué a este clima hipertropical, por decirlo coloquialmente. Y ese clima, si ya no estoy empujando hacia arriba después de la colisión, y el clima logró generar altas precipitaciones y además degradó la roca, eso pudo haber sido un mecanismo totalmente razonable de que este clima pudo haber casi que borrado o erodado ese relieve. Y al final, otra expresión de ese proceso clima tectónica es la paleosuperficie, porque yo lo que tengo en el oriente antioqueño es un H-plane, que ese clima es el único mecanismo porque la erosión me genera picos y valles. Pero para yo tener esa erosión así tan sistemática y generar esa planicie, requiere un mecanismo como la meteorización. Entonces tenemos con estos elementos que dicen, uy, entonces la tectónica generó un gran relieve, pero entre el clima y la erosión lo degradaron a este punto y al final necesito un levantamiento final, que es cuando vuelven estos ríos y es en el cual basculo la paleosuperficie. Entonces, este es un ciclo completo. Estamos hablando de un ciclo en el que yo generé un relieve, lo destruí y lo volví a generar. Esa es la historia de del norte de la cordillera central. Es la historia, una propuesta. Parece que no es la propuesta más aceptada de construcción, pero lo que me parece importante es que les dejan en la cabeza que es un ciclo completo. O sea, los orógenos no, las montañas crecen, decaen, vuelven y crecen y tienen pulsos, ¿cierto? Y acá en el norte de la cordillera central creemos lo que yo creo que es un ejemplo interesante, donde están todos los procesos de relieve generado por tectónica, destrucción de relieve controlado por el clima, cambios en erosión, cambios en los patrones de sedimentación. Y si se nos queda eso, yo creo que hay 45 minutos exactos, creo que con eso daría ya pues como por concluida la charla y no sé si hay alguna pregunta ahora. Muchísimas gracias, profesor Sebastián, por este interesante, por esta interesante intervención. Por aquí tenemos un aplauso y permítame ver si tenemos alguna mano levantada o si alguno quiere intervenir Yo veo directamente. acá como una pregunta de profesor Carlos No, en el era, chat. no, era, sí, no. Sí, yo veo acá una pregunta. Ah, ok, sí, dice el Sí. profesor Carlos Humberto. ¿El altiplano cundiboyacense sufrió un camino parecido? No, no, como les decía, o sea, como que los altiplanos no son una cosa extraña. Las rocas en las que está labrada un altiplano sí es extraño. Entonces, digamos que cuando yo levanto una montaña por pedazos, puede llegar a un punto en el que me quede un hueco en la mitad. Me queda un hueco y todo el agua y los sedimentos no tienen por dónde salir, entonces genera como unos lagos montanos, ¿cierto? O digamos que un cañón muy estrecho en un lugar, una represa natural, como uno de hidrosogamoso, un cañón muy estrecho y al final hay un mega derrumbe por un deslizamiento. Y ese derrumbe tapón, y yo genero un lago y luego ese lago se llena de sedimentos, se colmata y genero un altiplano. Es un altiplano formado en sedimentos. O sea, Bogotá es lodoso cuando usted perfora. En cambio, lo que sí es extraño son los altiplanos en rocas duras. Los altiplanos que se forman en rocas magmáticas, que no se formaron por procesos sedimentales, sino que se formaron porque yo tuve que erodar una roca plano, o sea, como coger una roca y erodarla así. Y eso nunca se puede explicar por procesos de erosión fluvial, porque lo que genera lo fluvial es picos y valles. Entonces son historias muy distintas y eso es lo que hace este altiplano, nos obliga a invocar mecanismos distintos para explicarlo. Bueno, muchas gracias. Profesor Sergio, por favor.
Súper interesante la charla, muchísimas gracias. Esta pregunta viene desde la ignorancia de un ecólogo y no de un geólogo. Eh, Como que muchos de estos procesos que describes dependen de la falla San Jerónimo. Entonces, no sé si nos podrías hablar un poquito sobre, digamos, el origen o por qué la ubicación de la falla San Jerónimo. Y quizás mi segunda pregunta está relacionada con esa primera y es, en ese modelo presentas unos volcanes y me da curiosidad entonces por qué esos volcanes permanecieron inactivos o se cree que permanecieron inactivos mientras se fue creando el edge plane. No sé si mis preguntas tienen Sí, sentido. sí, 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 sí. Sí, bueno, en la primera, entonces el valle, Colombia tiene tres cordilleras, dos valles intramontanos. El valle del Cauca es un valle muy tectónico. Por tectónico es que eso representa un límite geológico. Todas las rocas, cuando usted cruza ese valle, y el valle tiene un sistema de fracturas que se mueven, que llamamos sistemas de fallas, y es el famoso sistema Cauca-Romeral, que se compone como de cuatro fallas, y el extremo oriental es la falla San Jerónimo. Hay un montón de fracturas, cada una tiene nombre, y eso a cada bracito le pone nombre distinto, y en general es un sistema de fallas. Y ese sistema lo que pasa es que usted cruza el Valle del Cauca y usted coge una roca bajando por la Pintada, y esa roca se formó en un continente suramericano, ¿cierto? Y usted pasa ese valle y usted lo que ve son rocas formadas en islas oceánicas tipo Hawái. Entonces, cómo esas dos cosas se juntaron, esa cosa es la sutura. Entonces, como decía, y es un terreno geológico totalmente distinto, todas son rocas marinas formadas muy lejos, como creemos que se formó a la altura de Gorgona, y se pegaron a la margen. Entonces, todo ese sistema, entonces quedó lo que llamamos la sutura, y es claro, usted coge una roca acá y la coge del otro lado, y las rocas no tienen nada que ver. Y la única explicación como geólogos es usar la tectónica de placas y coger dos cosas y pegarlas, ¿cierto? Porque los continentes se separan y se mueven. Entonces, en ese orden de ideas, ese empuje viene es de la placa de Nazca que entonces está empujando todo esto hacia el oriente. Sí y Ok, no, porque Nazca no existía. ok, bueno, ¿Cierto? ya. Imagínate que Nazca, esta es, o sea, no sé, si mi mano derecha es el oriente, este es el occidente, este es la cordillera occidental. Entonces Sí, Nazca está acá, ujú, ¿cierto? Pero antes había otra en la mitad de los dos, una que ya no ya, está, ¿me entiendes? ok, Entonces sí, es un empuje que viene de la misma dirección del de Nazca, pero no es per se Nazca, que es una cosa ya más semántica, ¿no? Había otra, listo. otra en la mitad. Y ya respecto a los volcanes, hay unas cadenas volcánicas ahí que seguramente estuvieron activas, pero la particularidad de estos volcanes es que eran de dimensiones muy pequeñas. Por eso yo, como en este gráfico, intento poner la dimensión, ¿cierto? Como este es el magmatismo que hay hoy preservado, el Cretácico, y esto es como lo que hizo. Entonces sabemos que había volcanismo, pero la preservación de este volcanismo es mínima, por lo cual creíamos que sí habían, pero eran como cosas pequeñas, era como un volcanismo muy fisural en el Paleoceno. Y entonces esos son los que generan el batolito, No, el batolito antioqueño es este. Hay varios pulsos, el verde. sí, yo creo que acá me va mejor con este. Y yo creo que sí lo puse así con este. Entonces, mira, esta es el terreno oceánico, y esta es la que era una nazca, pero antes. Y Ok, esta se metía por debajo de este, ¿cierto? Y esta generó el batolito antioqueño, esta. Y esto es 180 millones. Pero cuando este verde se pega acá, ¿cierto? Ya se metió una nueva. precede entonces los Sí, volcanes. esta se consumió toda, se metió o por acá, ya no existe en la superficie. Y acá se mete una nueva, y esa es la que genera este rosado. Entonces son dos, el batolito y uno posterior que está cortando el batolito, que es Ok, más chiquito. Para los que no están ahí, gracias. esta roca cretácica de la que les he hablado, pero no les he dicho el nombre, se llama el batolito antioqueño. Es una roca magmática muy grande, ¿no? Que es casi que es la que cubre todo el oriente antioqueño, que era lo que se me refería a Sergio. Gracias, Sebastián, súper chévere. Esto. Bueno, creo que no tenemos más manos levantadas y tampoco hay otros comentarios en el chat. Profesor Sebastián, muchísimas gracias por su No, tiempo gracias a ustedes. y por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un placer tenerlo en este espacio y obviamente como nuevo profesor de la facultad. Ah, bueno. Eh,
Bueno, muchísimas gracias para todos los participantes. Esperamos encontrarnos el próximo año con otros temas y muy bienvenidos para todos y para todos en la facultad. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Listo, muchas gracias a todos Muchas por gracias. escuchar. Aprenderemos mucha geología. Vamos a ver. Seguro que sí. Próximo. Hasta luego. Hasta luego.